Bienvenidos a una entrega más de Hablando de Aviación con Omar Ray, su técnico autorizado en el mundo aeronáutico. Señores, la semana pasada hablamos sobre la historia de la aviación. Retrocedimos a épocas pasadas para hablar sobre la historia de la aviación. En esta semana pasada tuve varios amigos televidentes que me escribieron a nuestro correo omarwrightc@gmail.com y nos hicieron unas preguntas que en esta semana vamos a respondérselas de la forma más humilde posible. Todo basado en nuestra experiencia personal, basada en nuestra experiencia en el sector aeronáutico comercial y en el sector aeronáutico militar, como ex militar de los Estados Unidos. Me estuvieron preguntando, Omar, ¿cómo nace la aviación en el mundo de los helicópteros? En el mundo de los helicópteros. Y para eso yo les preparé un pequeño material para que ustedes entiendan desde cero cómo empezaron las primeras pruebas desde el punto de vista de un levantamiento vertical sin una pista de aterrizaje. Tanta fascinación que tenía el hombre por volar. Leonardo da Vinci fue el primero que inició los primeros estudios e investigaciones sobre el arte, la magia y el desafío científico de cómo volar, pero de forma vertical, no como los hermanos Wright, que en el año 1903 crearon e inventaron la aviación y fueron los primeros que pudieron sustentar un vuelo vertical por varios minutos. Ahora vamos a hablar sobre Leonardo da Vinci y los primeros estudios que asentaron la historia y el comienzo de lo que hoy es un helicóptero. Vamos a ver este material que espero sea de mucho interés para todos ustedes. Por favor. Leonardo da Vinci soñaba con una máquina parecida a un helicóptero mientras vivió. El ingenio de este diseño está en que, a pesar de que todo el helicóptero gira, sus operadores no giran con la máquina. Al observarlo detenidamente, es posible comprender el secreto. La hélice en espiral gira, mientras que el eje central principal queda inmóvil. Sus operadores no se mueven porque este ingenioso diseño se comporta como una cinta de correr manual, gracias a los ingeniosos cojinetes de Da Vinci. Da Vinci contaba con una técnica poderosa para lograr que esta pesada máquina volara. Entendemos que esta simplicidad de hélice es viable debido al principio aerodinámico. Observando el tornillo de Da Vinci, notamos que está compuesto por múltiples hélices. Con el fin de generar sustentación, ¿en qué dirección tendría que girar ese tornillo? Evidentemente, en sentido contrario a las agujas del reloj. Da Vinci consideraba que esta extensa superficie en forma de tornillo generaría una sustentación considerable. Hasta hace 500 años, Da Vinci ya era capaz de imaginarse unos cojinetes sumamente inteligentes, que aíslan la placa base de la placa superior. Y fíjese aquí, donde Da Vinci agregó otro cojinete para aislar la placa superior del eje. En un primer vistazo, podríamos pensar que Da Vinci conectó el ala en espiral con el eje. Pero no, este genio también instaló cojinetes allí y conectó el ala en espiral con el eje. Para resumir, las partes resaltadas en verde son fijas, y los demás elementos pueden girar gracias a los cojinetes que hemos visto. Desde fuera,
Cualquiera puede hacer girar sin dificultad este tornillo en espiral. A su vez, esta rueda giratoria impulsa la hélice, puesto que ambas están conectadas por unas cuerdas. Sin embargo, esto no era lo que Da Vinci pretendía. Él deseaba que el operador estuviera dentro de la máquina, volando con ella. ¿Qué piensa que sucedería en este caso, si el operador se encuentra dentro e intenta girar el ala en espiral? Definitivamente girará. Da Vinci agrega ahora muchos radios. Así, cuando el operador se desplaza, la rueda gira hacia atrás. No obstante, esto supone un riesgo para el operador. Por ello, hasta agrega una palanca al eje fijo para que el operador pueda sujetarse a ella y mantener siempre un buen equilibrio. En este punto, todo parece ir bastante bien. Da Vinci consideraba que, con más operadores, la hélice podría alcanzar una mayor velocidad y la fuerza de sustentación incrementarse aún más, lo que finalmente permitiría a la máquina despegar del suelo. Da Vinci denominó a esta máquina tornillo aéreo. ¿Qué opina usted? ¿Generaría la fuerza suficiente para vencer la gravedad? Si deseamos responder a esta pregunta, fabricamos un helicóptero ligero de Da Vinci. Vamos a compararlo con una hélice de libélula. Tal y como esperábamos, la hélice de libélula voló bien. Llegó el momento de probar el tornillo aéreo de Da Vinci. Tiene dificultades para volar. Observando con detenimiento, podemos apreciar que es capaz de equilibrar su peso por unos segundos, pero después cae. La sustentación que produce el tornillo aéreo no es suficiente para superar su peso. ¿Qué ocurre aquí? Lo cierto es que el tornillo aéreo genera mucha más sustentación que la hélice de juguete. La cuestión es que el tornillo aéreo es muy pesado. Pesa casi 3 veces más que la hélice de libélula. El segundo motivo, y el más importante, se refiere a la resistencia aerodinámica. La superficie del tornillo aéreo equivale a 8 veces la de la hélice. En otras palabras, la fuerza de resistencia aerodinámica es 8 veces mayor. Por lo tanto, la velocidad inicial que se le imprime al tornillo aéreo se disipa con rapidez debido a esta elevada resistencia. Es por ello que el tornillo aéreo no logra elevarse a pesar de la buena velocidad inicial. Es decir, por mucho que se utilicen materiales modernos y ligeros para fabricar el tornillo aéreo de Da Vinci y se le dote de un potente motor eléctrico ligero, este dispositivo no conseguirá elevarse. El efecto aerodinámico que actúa sobre él sería demasiado alto. Este es el dibujo del tornillo aerodinámico de Da Vinci. Sus planos completos, acompañados de notas detalladas, se encuentran en su famoso cuaderno, el manuscrito B de París. Da Vinci únicamente completó el dibujo y lo dejó como un concepto. A pesar de que no hay pruebas de que Leonardo da Vinci construyera nunca un modelo físico de su tornillo aerodinámico, es posible ver modelos físicos del mismo en muchos museos alrededor del mundo. Gran parte de estos modelos fueron construidos en el siglo XX, frecuentemente siguiendo al pie de la letra los materiales y métodos indicados por Leonardo en sus cuadernos. El gran interrogante es si existe la posibilidad de modernizar el tornillo aéreo de Da Vinci para su uso actual. Hoy en día, los drones son ruidosos. Una investigación de la Universidad Johns Hopkins descubrió que una hélice de tornillo aéreo genera mucho menos ruido para la misma elevación. Anteriormente, explicamos 2 razones por las que el tornillo aéreo no resulta práctico. A través de su análisis CFD, un grupo de investigación de la Universidad Tecnológica de Delft halló otro problema esencial del tornillo aéreo: los vórtices de punta. Determinaron que las pérdidas en las puntas, provocadas por el flujo de aire de la zona de alta presión a la de baja presión, son excesivas para esta máquina. Para reducir estas pérdidas en las puntas, el equipo modificó el diseño y demostró a través de simulaciones que el diseño modificado era capaz de despegar verticalmente. De cualquier modo, es importante reconocer la forma en que la gran mente de Da Vinci trabajó para construir la primera máquina voladora de la humanidad. Espero que este material de introducción sobre cómo nacieron los principios de cómo funciona un helicóptero le haya sido de provecho intelectual para todos ustedes. Al igual que los hermanos Wright, que a pasar de los años hubieron mucho más investigaciones y
científicos, soñadores, que hicieron que la aviación fuera creciendo y se volviera cada vez mucho más importante, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora, yo le voy a hacer un recuento a ustedes con este material ilustrativo. Le voy a hacer un recuento de la A a la Z sobre la historia de la aviación a todo lo largo de los años hasta el punto en el que nos encontramos ahora en el presente. La aviación cada vez más es un desafío. Cada catástrofe aéreo representa un nuevo reto para que la aviación vaya mejorando y vaya haciendo nuevas investigaciones para impedir que las catástrofes aéreas sucedan. Ahora vamos con este material muy ilustrativo para que ustedes aprendan, escuchen, digieran y retengan información importante sobre la aviación de la A hasta la Z, siendo lo más breve posible. Director, por favor. Aquí vemos desde comienzo de siglos cómo comenzaron los bocetos del tornillo aéreo de Leonardo da Vinci en el siglo XV. Tras siglos de inventos y el importante desarrollo del autogiro por parte del español Juan de la Cierva, el pionero Igor Sikorsky creó el primer helicóptero funcional y exitoso en el año 1939. Señores, este helicóptero se llamó el BS-300. De los primeros conceptos a los primeros vuelos, el anhelo de lograr el vuelo vertical tiene siglos de historia. Antes de los motores, en el siglo XV, como ya dije anteriormente, Leonardo da Vinci concibió una máquina con una hélice espiral para generar sustentación. Pero pasaron siglos y la invención del autogiro por parte del ingeniero Juan de la Cierva, que fue español, sirvió como base científica gracias a su rotor articulado. Señores, para llegar a donde estamos fueron muchos inventos, muchas creaciones, muchos fracasos, pero esos fracasos eran que llevaban a estos científicos, creadores, inventores, a la perfección. Y en el 1907, el inventor francés Paul Cournoult realizó el primer vuelo libre tripulado, aunque la máquina carecía de control. O sea, podía volar, pero no tenía ningún tipo de control de la máquina. Esto lo realizó el francés Paul Cournoult en el 1907. Podemos ver qué tanto avanzó la aviación, señores. Desde el 1907, luego empezó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes ven el lapso de tiempo, fue un lapso breve, donde en pocos años ya teníamos helicópteros para llevar una capacidad dentro de 15, 16 personas, que fueron los que se utilizaron tanto en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Luego nació el nacimiento del helicóptero moderno. El diseño que sentó las bases de los helicópteros actuales fue creado por el ingeniero Igor Sikorsky con el modelo BS-300, que voló por primera vez, señores, en el 1939 e introdujo la configuración clásica de un rotor principal y un rotor de cola para contrarrestar el torque. Les recuerdo, señores, los helicópteros, para sustentarse
para elevarse de forma vertical, tienen que ejercer una energía, una fuerza, un poder mucho más pesado que su estructura. Pero si este helicóptero se eleva y no tiene un rotor de cola, el helicóptero va a empezar a dar vueltas porque el rotor de cola es que le permite sustentarse sin dar vuelta. ¿Cómo funciona esto? Miren, el rotor de cola gira de forma contraria al eje principal. Óigame bien, el helicóptero gira, vamos a poner hacia la derecha, el rotor de cola gira hacia la izquierda. Sin el rotor de cola, el helicóptero simplemente empieza a dar vueltas. No sé si ustedes han visto que en las películas de guerra regularmente le disparan al rotor de cola para que el piloto pierda control del helicóptero y se estralle. Si no se han fijado, fíjense en las películas de guerra donde le apuntan al rotor de cola. Hay una información que le voy a agregar ahora. Hay dos tipos de rotor de cola. Hay uno que se llama Fenestron, que el rotor de cola está incorporado a la cola, que fue creado por la Airbus y fue patentizado por ellos durante muchos años y nadie más podía hacer este rotor de cola. Es un rotor de cola que está dentro de la estructura de la cola. Y el rotor de cola regular, que es el que usan los helicópteros Bell, que es como un abanico, que usted lo ve que es bastante sencillo, es un rotor de cola regular. Y el estilo Fenestron es el que está incorporado dentro de la cola. Vamos a conseguir unas imágenes para enseñarles a ustedes la diferencia. Pero siguiendo con el tema del nacimiento del helicóptero moderno y la evolución y los usos actuales, durante la segunda mitad del siglo XX, los helicópteros se diversificaron para operaciones militares y el famoso helicóptero, el Bell UH-U Wei, que fue el helicóptero protagonista en Vietnam para cargar soldados en operaciones de rescate, en operaciones, los soldados descender en sogas, como ustedes lo ven en los reportajes de Vietnam. Hoy en día, tanto los avances y los materiales de aviónica han permitido modelos altamente sofisticados y seguros. Los diseños de los helicópteros han incluido diversas combinaciones de rotor, con rotores que se detienen para servir como ala fija para el vuelo hacia adelante, rotores que se despliegan en sentido longitudinal y para integrarse o guardarse dentro de los contornos de fuselaje. Eso es lo que le explico con el sistema Fenestron, que voy a ponerles unas imágenes para que ustedes puedan visualizarlo. Otro tema que me preguntaba uno de los amigos televidentes, la velocidad de los helicópteros. Un helicóptero generalmente viaja a una velocidad de 150 millas por hora. No es como los aviones. La estructura de los helicópteros no permiten que los helicópteros puedan viajar mucho más rápido. Los helicópteros modernos, como los Eurocopter y ya varios del mercado, pueden volar hasta 350 kilómetros por hora. Así ya va de avanzada la tecnología en los helicópteros. Ahí vemos también algo muy importante que me han preguntado los amigos televidentes, que han visto helicópteros que tienen 3 palas y hay otros que tienen 2 palas, que cuál es mejor que el otro.
No hay ninguno mejor que el otro. Eso depende del uso que usted le va a dar a ese helicóptero. Hay de 2 palas, de 3 palas, de 4 palas. Hay helicópteros que tienen hasta 8 palas, 6 palas. Todo depende del uso del helicóptero. Ninguno es mejor que otro. Por ejemplo, un helicóptero de 2 palas es un helicóptero liviano. Es un helicóptero que no puede llevar tanta tripulación. Es un helicóptero liviano. Es un helicóptero mucho más fácil de mantener. Es un helicóptero mucho más manejable. E inclusive en las escuelas de pilotos usan mayormente helicópteros con 2 palas, los Robertson. Regularmente son los que usan los Robinson, regularmente para escuelas de pilotos para helicópteros. Y ya helicópteros con 3 palas, 4 palas, ya son helicópteros para otro tipo de trabajo, para transporte de pasajeros, helicópteros ambulancias, helicópteros de rescate, helicópteros de combate. En fin, hay diferentes tipos de uso para los helicópteros. Otra pregunta que me hizo un amigo televidente a través de nuestro correo, omarrayc@gmail.com, es ¿dónde tienen los helicópteros el tanque de combustible? Esa pregunta nunca me la habían hecho. Le voy a decir, debajo de los asientos, usted en un helicóptero va sentado, es encima de una bomba, vamos a decirlo así, en forma de broma. Debajo de los asientos, los helicópteros tienen 2, como bladder, tienen 2 tanques hechos con un plástico duro, vamos a ponerlo así para que me entiendan, hechos con de un plástico duro, de cada lado del fuselaje, del lado derecho, del lado izquierdo, debajo de los asientos y entre el fuselaje, ahí están los tanques de combustible que están hechos con un plástico súper duro, resistente a golpes, a impactos. De eso están hechos estos tanques de combustible para helicópteros. Otra pregunta que nos hacen los amigos televidentes con relación a los helicópteros es que por qué los helicópteros mayormente no vuelan tanto de noche. Y yo sí, los helicópteros vuelan de noche, pero tienen que tener un permiso especial para volar de noche. Pero también tienen que tener un equipamiento diferente para poder volar en la noche. No todos los helicópteros tienen luces, ni tienen el mismo sistema de navegación. Así que son a veces muchas cositas que hay que tomar en cuenta cuando se habla del tema de los helicópteros. Y de igual forma, me preguntaron sobre el color. Pasa lo mismo que en aviación. Se usan colores claros para que el calor no penetre tanto, porque los colores oscuros tienden a sostener calor. Los colores claros, como el blanco, hacen que el interior sea mucho más fresco para la tripulación. Esto es todo por hoy en Hablando de Aviación con Omar Ray, hablando del tema aeronáutico. Ahora vamos a la sección política, en la cual vamos a seguir hablando de el equipo político de la Corriente Alternativa Democrática. Así que nos vemos hasta la próxima semana. Muchas gracias.